Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz. Amigos, bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Para nosotros es un gusto que nos puedan abrir las puertas de su casa y estar con nosotros otro día más, pues aprendiendo un poco de lo que es nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. El día de hoy para nosotros es un gusto estar con Juan Francisco Romero, platicando sobre temas que creo que nos fortalecen como cristianos católicos, que nos fortalecen la fe y de alguna manera creo que nos hacen dar que nos refuerzan el tema de qué es ser católico, cómo podemos ser mejores católicos, cómo podemos apoyar más a nuestra iglesia. El tema de hoy es interesantísimo. Ustedes pueden ver que tenemos aquí dos invitadas de lujo en imágenes que vamos a platicar de las devociones marianas. Importante el tema porque creo que dentro de todo el tema de devociones se confunde a veces con alguna terminología que se suele escuchar en la calle y que no entendemos específicamente de qué nos están platicando. Y el día de hoy Juan Francisco nos va a ayudar a aclarar varias dudas, varias preguntas que pudiera usted tener desde su casa. Juan Francisco, gracias por estar acá y de verdad qué honor tenerte por acá otra vez. ¿Qué nos puedes platicar de devociones? ¿Qué nos puedes platicar de advocaciones? ¿Qué nos pudieras compartir como una pequeña introducción a este tema tan amplio? Muchas gracias, Jorge Luis. Muy buena noche para todos los que amablemente nos sintonizan. Gracias por el espacio y gracias por dejarnos estar ahí en su hogar. Pues, Jorge Luis, yo encontraba de que cuando hablamos de advocaciones, que en sí solo la palabra ya nos cuesta pronunciarla, es un término dentro de la Iglesia Católica que nos sirve para referirnos específicamente a una imagen o a una presencia mariana. Probablemente muchos de pequeños, yo creo que hicimos la pregunta, o ahora de grandes, ¿por qué diferencia hay entre una Virgen del Rosario, una Virgen de Guadalupe, correcto, una Virgen, si es la misma Virgen? Y hasta puede crear una confusión. Si es una sola Virgen, ¿por qué la vemos representada de tantas formas? Exacto. En ese sentido, hay que recordar que en algún momento la advocación es, como podríamos hacer una referencia, y no voy a utilizar un término litúrgico para no equivocarme, no ser uso indebido del mismo, a cierta categorización o cierto elemento, como por ejemplo puede existir en un equipo las posiciones de un jugador, un defensor, un lateral. La advocación hace una referencia a una característica que identifica ese momento específico. Por ejemplo, puede ser una advocación referida a un dogma, como vemos las imágenes de la Virgen de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, es decir, imágenes que nos recuerdan a alguna característica que por dogma los católicos creemos. Ninguno estuvo presente cuando la Virgen Santísima subió al cielo, pero aún así tenemos una imaginería, una iconografía que nos hace referencia a una mujer, aún con rasgos jóvenes, que asciende al cielo tras la muerte, porque nuestra fe nos lleva a pensar que la Santísima Virgen no fue corrompida por el tema de la muerte y su cuerpo pues fue llevada al cielo. Entonces, muchas de estas advocaciones son íconos que utiliza la Iglesia plástica para que en algún momento se pudiese interpretar o entender. Digamos, ¿cómo es eso que una imagen o una persona sube a los cielos? Entonces era más fácil poder representar o poder identificar, hacer una plástica de esa imagen, en este caso pues con ángeles, con una nube que elevan, o la Inmaculada Concepción, que realmente es un dogma un poco complicado de interpretar porque es precisamente el momento en que es concebida la Santísima Virgen, pero que representa en su belleza ese momento o ese instante que nos hace identificar o hacer referencia a eso. Muchos, por ejemplo, yo recuerdo que de pequeño me sorprendía y hasta lloraba cuando iba a la iglesia de la Merced y miraba a la Virgen dormida, y a veces la Virgen se murió, y no, es la Virgen del Tránsito, es el momento en el que finaliza su vida y se prepara precisamente para la ascensión. Entonces son imágenes, signos iconográficos que la Iglesia utiliza, por un lado, para representar determinado dogma o características de la Virgen. Pero también están las advocaciones que nos ubican geográficamente.
por las apariciones que ha tenido la Santísima Virgen. Aquí, por ejemplo, pues recordamos hace algunos días el centenario de Nuestra Señora de Fátima, que específicamente en ese lugar se le apareció a los 3 pastorcitos. Tenemos también la imagen de María Auxiliadora, que a pesar de que evoca el apoyo que la Virgen María dio en su momento en la batalla de Lepanto, y que recuerda también el momento en el que el Papa regresa al Vaticano en la época de Napoleón. Él ofrece que cuando por intercesión de la Virgen pueda llegar a estar de vuelta al Vaticano, él va a ofrecer a la Santísima Virgen un día, coincide con que es el 24 de mayo y por eso esa fecha queda como el recuerdo de María Auxiliadora en el momento preciso en el que ella pues intercede bajo nuestra convicción religiosa ante Dios nuestro Señor y ayuda a que regrese el Santo Padre. Entonces, tenemos también imágenes, sobre todo en Latinoamérica hay muchas. Una de las que creo tenemos mayor devoción es Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo, que pues identifica precisamente el Tepeyac en México, una imagen que tiene en su iconografía pues rasgos que identifican mucho el mestizaje que existe en nuestra América Latina. Es una Virgen morena, es una Virgen que está con un tono verde que identifica mucho la naturaleza del entorno americano. Por ejemplo, en Brasil tiene mucha devoción la Virgen de Aparecida, que al igual que la Virgen del Cobre en Cuba, que pues en sus rasgos como tal tienen un tono de piel un poquito más oscura, un poquito más vinculada, identificada con la población afrodescendiente que es la que predomina. Entonces, son elementos, son instancias que la Iglesia nos pone, elementos e imágenes de la Santísima Virgen en momentos puntuales y en momentos específicos, que luego tienen ciertas características, porque pues en algunos casos, repito, sobre todo el caso de, por ejemplo, la Virgen del Pilar en Zaragoza, España, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, pues son apariciones más recientes y sí hay cierta relación o cierto resumen de qué es lo que ha ocurrido. Hay testigos incluso que han sido llevados a los altares, como el caso de San Juan Diego con Nuestra Señora de Guadalupe, que marcan esa referencia, que también es curioso, ¿verdad? Porque de alguna forma son personas sencillas, hablamos de pastores, hablamos de gente humilde, que también son elementos interesantes, porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué no la Virgen se le apareció al Papa? Así es. ¿O por qué no se le apareció a uno de los grandes doctores de la Iglesia? Bueno, creo yo que ahí, a una interpretación muy personal, pues el mismo Jesús lo decía, él no venía a hablar con los grandes doctores de la ley. Sus apóstoles fueron gente sencilla, con los cuales él inició la obra misionera, y la Santísima Virgen ha utilizado precisamente a los pastorcitos, a Juan Diego, para enviar, siempre son mensajes interesantes. Hay que recordar que estas advocaciones o estas apariciones de la Santísima Virgen coinciden con momentos históricos, el exilio del Papa en la época de Napoleón, la Primera Guerra Mundial, los momentos históricos difíciles de persecución para la Iglesia, como la Virgen de Nuestra Señora del Pilar, cuando empieza el apóstol Santiago toda la ruta de evangelización en el momento de la invasión musulmana, a principios de la Edad Media y todo eso. O sea, hay momentos muy puntuales de persecución donde la Virgen llega pues como a hacer eso que nosotros pues creemos que hace nuestra vida. Claro. Darnos ánimo en el momento en que más lo necesitamos. Interesante, Juan Francisco, de verdad, gracias, porque como se pueden dar cuenta, hay temas puntuales de apariciones de la Virgen, tal cual lo dices, Juan Francisco, en el cual la Virgen se aparece en momentos muy complicados y se le aparece a gente muy sencilla. Creo que desde casa usted le pudiera compartir o puede transmitirle a sus hijos qué pudiera ser un tema de advocación y cómo poder usarlo como una herramienta. Estas historias que nos cuentan, estas tradiciones que nuestros padres nos dan todos los días o nos han dado desde pequeños, para que nuestros hijos de alguna manera puedan interpretar o puedan también aprovecharse del gran regalo que tenemos. Voy a utilizar esa palabra de que la Virgen esté siempre ahí con nosotros. Este tipo de programas lo hacemos precisamente para eso, para que usted tenga una herramienta y le pueda decir a sus hijos, mira, ¿por qué no le rezas a la Virgen María Auxiliadora? ¿Por qué no le rezas a la Virgen de Fátima? Que es algo que con frecuencia hacemos en casa, pero a veces nos cuesta el decirles el por qué. Y explicarles, mira, es que pasó una guerra, es que mira, hubo una persecución, es que mira, hasta el Papa lo sacaron de donde estaba y que de alguna manera eso ha sido
parte de nuestra fortaleza como católicos que somos. Y que nos sirve también en esa línea, Jorge Luis, para catequizarnos, por ejemplo. Correcto. ¿Qué diferencia hay entre la Virgen de Dolores y la Virgen de la Soledad? Que las vemos incluso simultáneo en alguna Correcto. iglesia, que muchos no conocemos esa diferencia. Bueno, los conocedores de arte lo identifican en cuanto a la posición, por ejemplo, de las manos. La Virgen de Dolores, manos abiertas; la Virgen de la Soledad, manos juntas; la vista, la Virgen de la Dolores con una mirada triste hacia el cielo; la Virgen de la Soledad, pues por ejemplo, hay una imagen muy bella en Guatemala que es la de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala, que incluso pues es identificada por sus lágrimas. Sí, correcto. Y que representa, de acuerdo a lo que nos han enseñado, ya ese momento donde la Virgen acompaña el cuerpo de su hijo, y por eso vemos que van sus manos unidas, e incluso en algunos casos, como en las procesiones del Viernes Santo, la vemos con las imágenes de la Pasión, la corona de espinas, los 3 clavos. Entonces nos sirven, como bien decías, primero para que nosotros nos formemos, pero también para formar a esas personas, a esos pequeños que probablemente se identificaban. Y es una de las bases por las cuales la imaginería ha sido tan importante y fundamental en la labor de evangelización de la iglesia, porque nos permite, es decir, yo puedo identificar mucho el dolor de la Virgen al momento de la muerte de Jesús, pero es mucho más sencillo decirle, mira, está triste, va llorando. Imagínate cómo es eso de que vemos un corazón traspasado por una daga. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué no se murió? Bueno, porque representa la simbología de esto, es que una daga atravesó el corazón. Y yo creo que interesante, Juan Francisco, con lo que decías y la parte de la ingeniería y toda la parte del arte que se ha puesto en estas obras, porque de alguna manera en un país como el nuestro, como Guatemala, donde muchísima gente todavía no tiene la oportunidad de leer, de poder estudiar, de poder entender algunas historias, muchas veces las imágenes automáticamente la ponen en contexto de lo que quisiéramos nosotros transmitir o de lo que la gente nos quiere a veces decir. En otros programas recuerdo que tú nos compartías el hecho de cómo de alguna manera es mucho más fácil expresar por medio de todo este arte el tema del sentimiento, a veces del dolor. Y de alguna manera una imagen de la Virgen que hoy en día tiene una cara dulce, que tiene una cara de consuelo, que tiene una cara de alegría, en otros, dependiendo de la imagen que se utilice, una Virgen morena nos hace automáticamente identificarnos con cualquiera de las devociones advocaciones que se tiene, porque en este tema estamos aún, y que la gente de alguna manera se siente identificada. Entonces yo creo que en un país como el nuestro y en una cultura como la nuestra, donde nuestros hijos pequeños todavía se empiezan a educar y que no saben leer, creo que es importante usar estas herramientas para empezar a educarlos, asumiendo que nosotros desde ya tenemos alguna preferencia o tenemos algún gusto o tenemos alguna especial atención con alguna de las diferentes advocaciones que hay de la Virgen. Creo que eso facilita mucho el tema de educación. Así que usted que está en casa, de verdad esperamos de que aprenda de estas herramientas que podemos estar utilizando. Importante porque tal cual lo dice Juan Francisco, es un tema que nuestra cultura guatemalteca, con la bendición que tenemos en temas de procesiones, es mucho más fácil verlo, estamos mucho más expuestos a eso, ¿verdad? Y que conlleva también una identidad, Jorge Luis, amigo televidente, también porque, por ejemplo, pues genera un nexo importante. Por ejemplo, si yo soy devoto de la Virgen del Rosario, pues tendré una atención especial, pero el mes de octubre representa para muchos. Yo creo que los guatemaltecos, gracias a Dios, somos muy marianos, como suele decir nuestro arzobispo, pues los católicos tenemos una madre y qué madre la que tenemos. Pero nos permite durante todo el año llevar un itinerario formativo y mariano. En mayo nos acercamos a la Virgen de Fátima, a María Auxiliadora; en octubre a la Virgen del Rosario, y nos permite ir viendo las distintas facetas. Marca una identidad. También hay que recordar que muchos de estos lugares, muchos de estos santuarios, Lourdes, Fátima, el Tepeyac en el Distrito Federal, son puntos de reunión, son puntos también de manifestaciones externas de mucha devoción. Vemos a gente que, por ejemplo, camina de rodillas, va de rodillas, pero no ingresa de rodillas, hace el recorrido, hace grandes recorridos. Yo creo que a veces nos falta esa parte de entender que finalmente es Dios quien intercede y decide todo por nosotros. Pero a mí me gusta mucho recordar la imagen de las bodas de Caná. Tenemos una intercesora que
que también conoce Claro, nuestras penas claro. y que en algún momento Nos- jala sí. la túnica de arriba y le dice, mira, Sí, por favor. ya no hay vino, ya no hay salud, ya no hay trabajo. Así es, Juan Francisco, ¿verdad? Qué interesante la charla. Le pedimos a usted que está en casa que por favor no se mueva, que nos espere un segundito más. Vamos a regresar con este tema. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Gracias, amigos. Continuamos con su programa Familias Contracorriente y hablando siempre de nuestra Madre María, de nuestra Mamita María. Terminamos el primer segmento hablando de temas de advocaciones y ahorita en este panel ustedes pueden ver, gracias Miriam, chicas, por estar acompañándonos el día de hoy. La idea de este segundo segmento es continuar tratando de compartir con ustedes algo que podamos, que nos ayude para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que nuestros amigos entiendan un poco más la diferencia de las diferentes advocaciones. Y en este segundo segmento queremos molestar a Miriam para que nos cuente un poco sobre el tema de qué son las devociones, de qué podemos hablar de las devociones de la Virgen. Gracias por la invitación nuevamente y es un honor de verdad hablar sobre la Virgen María. Pongo en sus manos mis palabras desde este momento. Bueno, ¿qué podemos hablar? Hay tanto que decir de la Virgen María y yo quisiera, si me permites, leer una frase que me parece espectacular que dice: este nombre es alegría para el corazón, miel para la boca y melodía para el oído, cuando dice el nombre de María. Y realmente esto lo dijo San Antonio de Padua en relación con el nombre de la Virgen. Es tan importante saber y ponernos a pensar. Yo empezaría con una reflexión. ¿Qué hubiese sucedido si María hubiese dicho que no al mensaje del ángel? Esta es una cuestión importante porque a partir de ese sí, ella va tomando esa figura trascendental, pero muy oculta a lo largo de la vida de Jesús. Y esa devoción con que ella dijo ese sí, pero que no la resalta y que incluso ni el mismo Jesús ni mismo Dios la resaltan a lo largo de la vida de Jesús, hace su mensaje todavía más poderoso. En las devociones nosotros vemos que María toma diferentes figuras, toma diferentes conceptos, toma diferentes maneras de manifestarse. Y yo quisiera aquí no solo mencionar lo que es el nombre, lo que puede significar para todo el desarrollo de nuestro credo católico, sino que también quién ha sido artífice o quiénes nos han hecho reflexionar acerca de la devoción a la Virgen. Y aquí vengo con el nombre de San Luis María de Montfort. San Luis María de Montfort es un hombre que nace en Francia, de una familia con 3 hijos. Y San Luis María de Montfort desde pequeñito mostraba una inclinación muy grande a la fe católica. Sus padres eran católicos, por supuesto. Sin embargo, él va tomando un momento de reflexión a lo largo de su vida acerca de lo que significa la Virgen María. Y de hecho, él se llamaba Luis, pero su nombre a los 34 años lo cambia por San Luis María de Montfort en nombre a la Virgen María o en honor a ella. Él lo que dice de alguna manera es que la devoción a la Virgen es trascendental, en el sentido que no solo evangeliza, no solo propone un mensaje, sino que a la vez su figura está, no digamos por debajo, pero es una figura que trabaja calladamente, una figura que no se exalta, que no se resalta, y es ahí donde ella va tomando un papel protagónico, pero si ustedes se dan cuenta lo va tomando después de toda la pasión de Jesucristo y después de que ocurre el gran mensaje, ella se va tornando una figura muy importante a lo largo del tiempo. San Luis María propone, él escribió 3 libros que hablan de la devoción a María. Primero, la consagración a María. La consagración a María, y esto también, imagínense ustedes cómo se va enlazando la historia y cómo nos vamos dando cuenta que esas devociones no es una cuestión, como les dijera, por moda, porque así lo dicta la fe o porque nosotros tengamos que hacerlo como un designio, sino que simplemente se va transfigurando a lo largo de diferentes momentos y con diferentes personas. Ejemplo, el Papa Juan Pablo II, su lema episcopal era Totus Tus. Así es. Y Totus Tus es precisamente el mensaje de consagración a la Virgen.
San Luis María de Montfort en 1675 ya hablaba de esto. Imagínense ustedes, él ya venía preparando un camino, y a veces cuando vemos la vida de estos santos nos están dando ese mensaje constante. Y entonces me encanta leer los libros de San Luis María de Montfort, porque él hizo 3 precisamente solo hablando de las devociones a la Virgen. Incluso él abre también 3 congregaciones en Francia, todas dedicadas a la Virgen María. Es uno como de los grandes precursores del mensaje de María y de todo lo que ella significa. Y aquí hay una parte también muy importante que él resalta y que todavía no venía para la época en la que él estaba viniendo, sino que habla de cómo iba a ser el enlace de la Virgen con los papas. Porque muchos papas después de cierto siglo empiezan a tener una preponderancia muy importante con la Virgen. Juan Pablo II para nuestra época fue trascendental en ese sentido. Y el Totus Tus nos marcó a todos, al menos a todos los que somos de esa generación y que pudimos pues reconocer y estar en ese pontificado maravilloso que él tuvo. Nosotros fuimos muy afortunados porque somos de esa generación. Y muy mariano, porque si nos damos cuenta, en la mayoría de visitas que él hizo a los países, siempre implicaba un acto mariano. Sí. Siempre llevaba una coronación, una exaltación a la imagen de la devoción del lugar. En la línea de lo que mencionaba Miriam, yo quisiera agregar únicamente lo que hablamos en el primer segmento. Muchas de las características de la Virgen aparecen en momentos difíciles, históricos, guerras, conflictos, represiones. Siempre aparecen en los momentos difíciles, que debe ser trasladado a nuestro contexto, esa confianza de que cuando uno está con aquella inquietud de, bueno, ¿dónde estás, Dios? ¿Quién me ayuda ahora? Ella está ahí. Así es. Segundo, siempre nos envía a rezar y a enviar el mensaje que ella nos da. O sea, siempre nos pide que nos tomemos del rosario. Veía hace unos días el programa del rosario y las múltiples explicaciones que tiene, que no es solo simplemente repetir mecánicamente una Ave María, sino implica algo más. Entonces siempre nos invita a rezar y manda a la persona a la que se le aparece a que lleve esa misión. Miren, ahora hace un momento, ¿qué pasa si la Virgen dice que no al mensaje? ¿Qué pasa si Juan Diego, por ejemplo, San Juan Diego a mí no me van a creer quién soy yo? Así es. Y aunque él está consciente de que el obispo no iba a estar convencido de lo que él decía, mire, dice la señora tal cosa. O por ejemplo, ¿qué hubiese sido si don Bosco no tiene la confianza de María Auxiliadora cuando le dice, yo quiero un templo acá? Yo tengo 3 liras en la bolsa, sí. Pues con eso empezamos. Y tercero, que tal vez creo que también es importante, muchas de las grandes obras de la Iglesia están detrás de una advocación, de una devoción o de un mensaje de la Virgen. Los grandes santos de la Iglesia generalmente tienen una vinculación con la Santísima Virgen. Nuestro Señor Jesucristo inicia su obra con una solicitud de la Santísima Virgen. Y hay congregaciones, hay grandes hombres en la Iglesia que están y que son los que promueven Santo Domingo, San Juan Bosco, sí. que promueven mucha de su convicción. Está la fuerza que incluso, como hablábamos con Jorge Luis en un espacio fuera de cámaras, que incluso hay grandes espacios, zonas. Es difícil encontrar en América Latina, por ejemplo, una capital o un lugar importante que no esté dedicado a la Santísima Virgen. Caso nuestro, Nuestra Señora de la Asunción, por ejemplo. Claro, y fíjate que a usted que nos está viendo en casa, no sé si se dio cuenta de este pequeño detalle, pero en el primer segmento Juan Francisco tomó 2 palabras que a mí me gustaron mucho, no las mencioné, creo que usted las notó, que era humildad, que era una característica, y la otra fue servicio. Sin ponernos de acuerdo, y de verdad sin haberlo platicado esto tras cámaras, cuando Miriam empieza su mensaje y lo que nos comparte 2 cosas importantes. Lo mismo, humildad y que teníamos que hacer servicio. Sin habernos dado cuenta de eso, pareciera ser características, pareciera ser algo que no es más que continuar el mensaje de Jesús. Porque tal cual ambos lo han mencionado, independientemente, es importante que ustedes dijeron, se convirtió la embajadora salió a ser la primera que arrancó la obra. Las obras de la Iglesia salen y se fundamentan mucho en el ejemplo de la Virgen. Y creo que eso es parte de lo que nosotros queremos transmitir en este programa y ustedes lo están reforzando mucho. Uno, el tema de la humildad, que no la mencionan, que no la dicen, que dijo un sí, bastó para de verdad hacer una revolución en todo el mundo. Y lo otro es el servicio.
el tema del servicio es un servicio desinteresado, un servicio que está ahí sencillamente para atender a alguien más, para atender a una necesidad. Vos lo platicaste con el tema de las bodas de Caná. Ahorita Miriam también nos lo estaba compartiendo. En al haber dicho ese sí, no aparecer en muchas partes de los evangelios hasta el final. Entonces, muy interesante porque creo que ese es el mensaje también que se nos traslada hoy en día a nosotros. Sí, un mensaje vivo, un mensaje de humildad y un mensaje de servicio. Y después todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y gracias de verdad por compartirnos eso. La gran evangelizadora. Yo quisiera también contar un poco acerca de estas apariciones que tiene la Virgen y que precisamente proponen todo este mensaje. Y hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el de Nuestra Señora de la Revelación. Nuestra Señora de la Revelación apareció en Roma el 4 de junio de 1947. Es reciente, apenas del siglo pasado. Y se le apareció a Bruno Cornacchiola. Era un hombre de 34 años que tenía 3 hijos. Y este hombre era un hombre protestante que tenía un odio, pero grande, contra la fe católica. De hecho, dicen que él era un comunista que muchas veces cuando escribía o estaba haciendo alguna situación para manifestar algún mensaje o algo, siempre expresaba su odio a la Virgen María, su odio a la fe católica, y lógicamente sus hijos pues estaban recibiendo ese mensaje constantemente. Una vez él estaba paseando por Roma y entonces sus hijos se pusieron a jugar pelota en la calle y la pelota pues vino, se dieron un pelotazo y se fue lejos, entonces los niños empezaron a pedir la pelota. El más grandecito salió a recogerla y cuando en eso vio que se quedó ahí como petrificado el niño, entonces él dijo: ¿qué le pasó a mi hijo? Y salió corriendo. Y cuando llega a ver a su hijo, el niño estaba viendo hacia el cielo y le decía: qué hermosa señora eres. El niño recibió la aparición de la Virgen. Y cuando él se da cuenta, porque de alguna manera él nota que está pasando algo extraño, llegan sus otros 2 hijos y los 3 caen de rodillas y empiezan a decir lo mismo. Es una cuestión cuando uno la imagina impresionante, y un hombre que odiaba tanto la figura de la Virgen empieza a convertirse, ve el cambio en sus hijos, empieza él a tornar otro tipo de mensajes en relación y se convierte al catolicismo. Es un mensaje impresionante y es una de esas apariciones aprobadas por el Vaticano. Esto ocurrió el 4 de junio de 1947, o sea que va a cumplir este año 70 años. 70 años, es recientísimo, ¿verdad? Y aquí, de alguna manera, ella lo que le trata de decir a esta familia es que divulguen el mensaje de la Virgen, que es una Virgen de paz, que es una figura de paz, que es una figura de servicio, que es una figura que viene a unirnos, no viene a desunirnos. Ustedes, si se han dado cuenta, pues tenemos otros credos religiosos que manifiestan un sentimiento bastante negativo hacia la Virgen, y nosotros devocionalmente, al contrario, le tenemos un amor grande, le tenemos un respeto y es una dignidad importante para todos los católicos. Pero hay otros credos que no la comparten. Y aún así, la Virgen se aparece a personas de otros credos, porque hemos visto a lo largo de la historia personas que han compartido otros credos religiosos, ella se aparece y se convierten. Es uno de los mensajes más maravillosos, esa unión, esa armonía por la que ella pide siempre, la paz que ella pide siempre. Hay un testimonio, lo voy a tratar de resumir rápido, de un pastor brasileño que salía en los programas de televisión pateando a la imagen de la Virgen de Aparecida. Y les decía: miren, esto es palo, esto es madera, no hacen ningún milagro. Casualmente, con el tiempo, este pastor empieza a padecer de dolencias en la pierna con la que pateaba la imagen de la Virgen. Logra irse a hacer unos exámenes y determinan que es un cáncer bastante avanzado y es una enfermedad degenerativa que le podía provocar o la pérdida de la pierna o la muerte misma. Se somete a una serie de tratamientos y él recuerda que en las noches de más dolor, en las noches más difíciles en el hospital, una bella enfermera morena era la que lo cuidaba. Cuando se logra superar todos los inconvenientes, él, en agradecimiento, pide hacer una fiesta donde invita a todo el personal que lo atendía en el hospital. Pero su intención principalmente era agradecerle a esa enfermera porque él estaba consciente que era la que más tiempo le había dedicado y en los momentos más difíciles de su enfermedad. No la encuentra y pide hablar con las personas de recursos humanos
y ninguno identifica los rasgos que él marca. El tema es que una de las enfermeras era brasileña y le dice, mire, casualidad no será ella, y le muestra la imagen en una estampita de la Virgen de Aparecida. El señor cae de rodillas y se sella y se pone a llorar. Se convierte al catolicismo y hoy es uno de los principales devotos y promulgadores, que promueve la devoción, porque dice, la Virgen no solo me recibió. Y con esto quisiera caer algo también importante. Lo que menciona Miriam, la Virgen nos trae un mensaje de paz, nos trae un mensaje de tranquilidad. ¿Qué más que ella, enfrentando el dolor de lo que sufría con su hijo, supo aguantar? Pero junto con el amor, no es una mujer pasiva, es una mujer activa, que pide que ese amor se convierta en acción, ya sea a través de la oración, a través de la misión, e incluso de la contemplación, el contemplar en el dolor y entender que ese dolor tiene un significado, que yo lo puedo ofrecer a Dios. Los momentos difíciles que seguramente muchos pasamos por enfermedad, por falta de trabajo, por muchas cosas, por problemas con los hijos, ella nos abre su corazón, su manto y nos invita a que sigamos su ejemplo. De verdad que muchísimas gracias por compartir esto. Son historias que yo no sé si usted las había escuchado en casa, si no las conocía, pero para nosotros es de verdad, para mí particularmente, el aprendizaje y lo que ustedes comparten pues me enseña muchísimo. Creo que nos dan muchas herramientas también para compartir con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y si quiere tener algunas historias adicionales, no se vaya. Ahorita volvemos en un momento. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Amigos, continuamos con este programa de Familias Contracorriente, hablando de las devociones marianas. Les recordamos de nuestra página de Facebook, Familias Contracorriente. Por favor, háganos sus comentarios, díganos si les gustan los temas que estamos desarrollando en los programas, díganos qué les gustaría de lo que platicáramos. Para nosotros es importante escuchar y ver estos comentarios porque creo que de alguna manera estamos entendiendo lo que usted requiere de que nosotros platiquemos acá. Y pues vamos a continuar de verdad con todas estas historias, con todas estas diferentes herramientas. Yo le voy a llamar así, estoy usando estas expresiones para que usted lo use en su casa, con la gente más cercana, con la gente que usa con el lenguaje más coloquial que podamos tener para compartirle qué es María para nosotros, por qué somos devotos de María, qué significan todas estas apariciones, qué significan todas esas historias que se cuentan de la Virgen. Y tal cual lo hemos platicado en segmentos anteriores, damos algunos ejemplos de gente que a edad adulta empieza a conocer a la Virgen, damos ejemplos de niños que conocen a la Virgen, damos ejemplos de hombres, damos ejemplos de mujeres, porque recuérdense que es importante que es una madre para todos, que es una madre que está dispuesta a aceptarnos a todos, tal cual seamos. Así que, Miriam, de verdad, qué gusto para continuar con todo esto que nos están compartiendo. Gracias. Pues bueno, puedo comentar también la aparición de Nuestra Señora de los Pobres. Esta también es reciente, ocurrió del 15 de enero al 2 de marzo de 1933 y apareció en Bélgica. Aquí la Virgen básicamente se le aparece a una familia muy pobre, en donde uno de sus miembros estaba gravemente enfermo, pero la misma pobreza hacía que ellos no tuvieran los recursos ni tuvieran el acceso para un servicio de salud. Una de las niñas de la familia, Marieta, de 12 años apenas, empieza de alguna manera pues, a tratar de ver qué hacía, y una noche ella escucha un viento que estaba como asomando a la ventana, y cuando asoma a la ventana ve una hermosa figura de una mujer con una rosa de oro en la mano y en la otra tenía un rosario. Y entonces le dice: no te aflijas, vengo a darle solaz, vengo a darle fortaleza, vengo a darle resignación a todos aquellos que estén enfermos. Te puedo ayudar en este momento, por favor pregona que yo también puedo dar esta salud. Cuando la niña ve eso, empieza a tener esa devoción constante y ve precisamente que este miembro de su familia empieza a curar. De hecho, cuando se vuelve a aparecer la Virgen, un día la conduce por el bosque y la lleva a un lugar donde hay un nacimiento de agua. Y ahí le dice: si pones la mano aquí, verás que muchos de tus males serán curados.
y ahí empieza mucha gente también a peregrinar a este lugar en Bélgica, donde se habla de que sus aguas son milagrosas. Son apariciones extraordinarias que están aprobadas por el Vaticano. Estas no son leyendas, no son cosas que se cuenten de unos a otros, sino que todo esto está certificado. Las personas existieron, estas personas incluso tienen descendencia y siguen profesando devoción a la Virgen María. A mí me gusta mucho, digamos, el compartir todas estas historias, porque pareciera, en los 3 segmentos hemos repetido algunas cosas. Uno, que se aparecía, por ejemplo, a niños. En esa inocencia, el niño, en esa inocencia que cree todo, en esa inocencia que confía mucho en lo que no entiende, sencillamente lo ve y acepta como ley lo que está sucediendo en sus alrededores. Creo que para los niños es muy sencillo entender esto porque no lo cuestionan tanto. En el segmento 2 platicamos ya de gente adulta que estaba expuesta a situaciones y de repente pues aparece la Virgen y de alguna manera, supongo yo, empieza el tema del razonamiento, al tratar de decir esto no puede ser, esto no es real. En este panel que usted tiene, y de verdad lo conversamos, hay gente que tiene doctorados, hay gente que tiene maestrías, hay gente que tenemos licenciaturas, y lo más importante es eso, que la razón a veces nos hace tratar de creer que esto es ficción, tratar de que estas son historias bonitas que pues alguien se las inventa y que como que nunca pasan. Pero creo yo que a la gente que hoy nos mira en casa la podemos hoy apoyar porque tal cual lo decimos, 1 es gente que sí existió, 2 es gente que tiene descendencia. Creo que una importante es cuando uno le habla a los niños en tema de la inocencia, es fácil que se lo crean. Yo me imagino, si usted se lo quiere compartir a una persona que es muy leída, que es muy instruida, diríamos en un lenguaje coloquial, o personas que de alguna manera tratan de explicárselo todo, se ha de complicar mucho el poder transmitirles estas creencias y estas devociones. Sin embargo, de este lado de la cámara le compartimos que nosotros, expuestos a esto, creemos también que es una situación de fe, de creer en lo que no se ve, de creer en lo que no tiene a veces alguna explicación tan sencilla de dar, pero que está sucediendo. Y de alguna manera, poco a poco, la razón lo empieza a entender, porque esta es una combinación, esto no es la fe no está separada de la ciencia, al contrario, van unidas y se van llevando pues de la mano durante toda la historia. Pero lo más importante en cada una de estas apariciones es que una de las complicaciones es, hoy creo yo que con tanta información, con redes sociales, eso se puede usar para bien, para divulgar un mensaje y al mismo tiempo para combatir el mensaje. Es algo a lo que creo que todos vamos a estar expuestos, ¿verdad? Claro que sí, y es tan importante lo que dices porque vemos a muchos detractores de la Virgen María, vemos a mucha gente que está haciendo mal. Últimamente yo he leído muchas noticias en España, en México, en lugares donde hay gran devoción a la Virgen han habido ataques a las imágenes de la Virgen y esto pues lamentablemente sí responde a este tipo de cosas que tú estás diciendo, gente que no comprende el mensaje, que no dimensiona y que no tiene conocimiento, porque yo creo que mucho de esto es tener el conocimiento y no solo el conocimiento como tú dices por instrucción, sino que el conocimiento que nosotros como católicos debemos tener estos contextos, porque estos contextos son reales. Estas situaciones, como les digo, ya fueron aprobadas por el Vaticano, están documentadas, hay una serie de investigaciones, tampoco el Vaticano no se deja ir a la primera. Seguro. Entonces ellos hacen un proceso muy largo de investigación y hay muchas más apariciones y les quiero contar también acerca de la que ocurrió en Zagreb, en Yugoslavia, y esta también es reciente, es de 1945 a 1974. Y a ella, tú decías bien, había hombres y niños y hay mujeres también, y esta mujer que se llama Julka era ya una madre viuda de 2 hijos, una mujer pues ya madura, digamos. ¿Y qué sucede cuando ella de alguna manera empieza a experimentar alguna situación en donde ella se ve muy afligida, donde ella miraba que había, ustedes saben que Yugoslavia era un país dividido, que fue como armonizado por el emperador con diferentes grupos étnicos y a veces yo me pregunto, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero cómo pudo lograr esta reunión de tantas comunidades étnicas tan diferentes y formó Yugoslavia. Sin embargo, había todavía mucho conflicto entre ellos y entonces cuando esta mujer empieza a ver este tipo de conflictos,
de alguna manera se empieza a preocupar y aparece la Virgen. Y la Virgen la ve derramando lágrimas de sangre. Y entonces ella se asusta enormemente y le dice: estas lágrimas de sangre que tú ves es lo que va a ocurrir si el mundo no se convierte, si el mundo no trata de vivir en paz con sus hermanos. O sea, ¿qué más mensaje que ese? Yo creo que ya solo no puedo imaginar yo a la Virgen derramando sangre o lágrimas de sangre, y de hecho, si ustedes se han dado cuenta, hemos visto también muchas fotografías en donde han aparecido imágenes de la Virgen derramando lágrimas de sangre. A veces la gente lo minimiza y dice: ay, eso saber quién lo hizo, eso lo crearon o lo trucaron. Photoshop. Exacto, sí. Es Photoshop. Pero todas estas cosas son reales y esto está documentado también. Y como les digo, ocurrió en Zagreb, Yugoslavia. Ella, después de que enviudara y tuviera a sus 2 hijos, comienza una vida de castidad y se entrega totalmente a la devoción de la Virgen. Lo que dice Miriam, perdón, hay algo interesante y quiero recalcar esto porque me parece que es importante. Hablaba de lo que nosotros como familia podemos hacer. Yo creo, no sé si alguno de nosotros se puede jactar de que no recibió la tradición de amar a la Virgen de nuestras madres o de nuestras abuelitas. De la mano de ellas fuimos a la iglesia, rezamos, aprendimos un canto. Por ejemplo, recuerdo cuando mi tía me enseñaba el canto de "Se vino volando en el centro de una blanca nube, se vino volando desde Portugal", y yo cantaba y decía: ¿cómo es eso que se venía volando? Pensaba, bueno, como un superhéroe, tal vez venía la nube. Es una madre pero la Virgen es una madre que nos dice siempre: yo estoy contigo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te estoy protegiendo. Pero también es una madre que nos pide que hagamos. Así es. Y hoy, en la época de las comunicaciones, yo me imagino que la mayoría de nosotros tenemos redes sociales y ahí compartimos un chiste, que miren cómo se cayó el perrito o el monito, que miren, no fue penal esa jugada, y lo compartimos y pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Por qué no compartir un pensamiento? Miren cómo podemos rezar una decena del rosario, o hoy es el día de tal Virgen. Compartamos estas historias, porque, como diría el Papa Juan XXIII, es los signos de los tiempos, y tenemos una responsabilidad misionera de poder y de trasladar estos mensajes. A mí me gusta, digamos, todos estos conceptos, y de verdad gracias, porque hoy en la era de la tecnología que tenemos, se supone que esto debería de ser más fácil, pero al mismo tiempo que es más fácil, tal cual ustedes lo explican, nos expone como personas a decir: bueno, aquí me están invitando a rezar, me están invitando, y que me puedan juzgar a mí del decir, bueno, ¿y aquel que en qué anda ahora? Esa, digamos, es una importante. La otra es que creo que en 2 segmentos de este programa hemos estado reforzando mucho el tema de cómo la Virgen está ahí cuando más la necesitamos. Y usualmente cuando más la necesitamos es cuando tenemos alguna pena o algún dolor. Pero en el segmento 1 yo sí quisiera recordar, porque fueron también palabras de Juan Francisco, cómo la Virgen estuvo involucrada en el tema de las bodas de Canaán. Y creo que ahí es importante reflexionar en esto y que lo tengamos muy claro. Es que ella está tanto en los momentos tristes de nuestra vida, pero que nunca se nos olvida que aparecen los momentos más alegres de nuestra vida también. Esto es porque no está para lo que no me gusta y después para lo que me gusta mejor no la invito, sino creo que el mensaje importante es que está ahí siempre. Está para que nos riamos, está para cuando compartimos, está en el nacimiento de un hijo, está en el momento de que estamos celebrando algún éxito en la vida profesional, que mi hijo metió un gol, que mi hijo hizo su primera canasta, pero también está en los momentos también realmente duros de la vida, y que de alguna manera es una mamá que nos ha acompañado siempre. Entonces, si tenemos a alguien que de verdad nos acompaña siempre y nos está enseñando siempre a hacer cosas, ¿por qué no lo compartimos hoy por medio de un teléfono, por medio de una página, por medio de un Twitter, por medio, yo miro Snapchat y miro un montón de cosas que hoy los jóvenes utilizan y que de alguna manera, si no las usamos, es como que le estuviéramos diciendo a la otra generación: mire, la Virgen no puede entrar en la tecnología porque es la Virgen. No, por medio de la tecnología seguramente se puede ir transmitiendo mucho de toda esta riqueza que tenemos. Lo voy a decir como católicos porque de verdad la tenemos como católicos, pero creo que como cristianos nos dejaron una mamá que de verdad es una mamá amorosa, cariñosa, que nos acompaña y que nos invita siempre a continuar el camino de Jesús, a estar a la par de Jesús, y el que nos acompaña en los momentos más difíciles, que creo que eso es lo importante de nosotros saberlo en casa y que usted se lo pueda transmitir a sus hijos. ¿Alguna otra historia que nos quisieran compartir?
Bueno, yo más que una historia, quisiera retomar un poco las palabras del Papa Francisco hace apenas algunos meses atrás o un par de años atrás, cuando él empieza a ejercer su pontificado y dice, ¿quién no cree en la Virgen María? ¿Quién no la tiene como madre? Quien no la tenga como madre, la va a tener como suegra, dice. Así que cuidado con eso. Me pareció extraordinaria la frase. Sí. Y alguna, digamos, de la parte de la educación que, pues, de alguna manera nosotros hemos tenido de pequeño, con Juan Francisco platicábamos fuera de cámaras el tema de la imagen de María dentro de las congregaciones religiosas que hoy en día existen en el mundo y que son gigantescas. Usted en varios programas ha de haber visto que invitamos a gente de diferentes congregaciones y que hablan de las diferentes devociones y advocaciones de la Virgen. En este caso nosotros tenemos muy fresco el tema de María Auxiliadora y cómo don Bosco de verdad confiaba en ella y daba mucha parte de su tiempo, de su esfuerzo y de su creencia a que las cosas podían pasar por medio de la Virgen que auxilia. ¿Verdad? ¿Nos pudieras compartir algo de esto? Claro, de hecho, la obra salesiana inicia con un Ave María. Cuando don Bosco tiene a su primer alumno, no sabía qué hacer y lo que hace es que antes, al finalizar la misa, le pide que rece un Ave María con mucha devoción y él entrega ese momento de preparar a este chico y dice, aquí yo empiezo la obra que tú me encomendaste. Don Bosco no entendía qué era lo que la Virgen pedía, pero le pide con Ave María que inicie todo, y él siempre recordaba que todo lo que había hecho la congregación salesiana había iniciado con una Ave María rezada con mucha fe. Y una de las obras más grandes, creo yo, que demuestra esto es el Santuario de María Auxiliadora. Si mal no recuerdo, creo que don Bosco tenía 3 liras en la sotana cuando dice, bueno, hoy empiezo la construcción de un santuario. La Virgen quiere que acá, en Castelnuovo, se haga un santuario para ella. Y todos decían, pero don Bosco, ¿con qué lo va a hacer? Y cuenta don Bosco que los sábados, en la mañana, cuando él tenía que pagar la planilla de los trabajadores, él se veía en aprietos porque no tenía dinero. Y todas las semanas él decía, bueno, yo voy a pedir que todos los que sienten que han recibido una gracia de la Virgen den donaciones. Y había ocasiones en que llegaba al mediodía y ahí llegaba la persona. Decía don Bosco, bueno, se acabó la construcción porque no hay para pagar. Y llegaba, mira, a mí la Virgen me hizo tal milagro y aquí está el dinero. Y entonces él contaba que, él decía, es un santuario que no está hecho con piedra ni con cemento, está hecho con milagros, los milagros de María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Y de verdad que queremos ya prácticamente ir cerrando el programa con una historia que nosotros hemos recibido de formación salesiana, pero lo invitamos a usted que nos pudiera compartir en las redes sociales, en el Facebook de Familias Contracorriente. Cuéntenos qué ha hecho la Virgen en su vida, cuéntenos qué milagros ha hecho, cuéntenos en qué situaciones ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque esas son las historias que queremos compartirle a mucha gente. No debería quedar en el anonimato porque nuestra Virgen María sigue actuando hoy en día. Sigue pidiendo que le construyan iglesias, sigue pidiendo que le construyan santuarios, sigue pidiendo que las familias se unan, sigue pidiendo que los niños le recen, sigue pidiendo sonrisas. Así que de verdad, gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y de verdad esperamos que el programa les haya gustado. Aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz